de un sistema, o sea, formalización por medio de palabras, ¿no? Oraciones, ¿ya? Y se va construyendo en el intermedio diferentes modelos que hemos podido ver, ¿no? Hasta llegar a una representación matemática del sistema. Formalización por números, ecuaciones o gráficos. Bien. Entonces, con este repaso entramos a lo que son modelos dinámicos, ¿no? Modelos dinámicos. Los modelos dinámicos, como habíamos dicho en la clasificación de modelos, ¿no? Son es donde se considera el tiempo como una de las variables importantes. Por tanto, va a admitir cambios en el transcurso del tiempo. Va a admitir cambios en el transcurso del tiempo. Aquí lo importante es que va a admitir que considera el tiempo como parte importante, ¿no? Dinámica de sistemas. A la dinámica de sistemas lo podemos considerar como un método que se enmarca en el enfoque sistémico. ¿Ya? Al terminar el capítulo 2 respecto a lo que es sistemas, a la teoría general de sistemas, habíamos dicho que se clasifica en dos la teoría general de sistemas, ¿no? Uno en que toma como importante las diferentes definiciones de sistemas y el otro la aplicación o el enfoque sistémico. ¿Ya? Entonces, la dinámica de sistemas lo podemos considerar como método que se marca en ese enfoque sistémico para realizar el análisis y o estudio del comportamiento del sistema. Eso mediante la construcción de un modelo de sistema que establezca las relaciones entre la estructura del sistema y su comportamiento. Entonces, se enmarca dentro del enfoque sistémico, no lo podemos ver como método que se enmarca dentro del enfoque sistémico para analizar y estudiar el comportamiento del sistema. Diagrama causal. Diagrama causal. ¿Qué es un diagrama causal? Es un modelo
más formalizado que una descripción lingüística y menos preciso que un sistema de ecuaciones matemáticas. ¿Ya? Un modelo lingüístico, lo habíamos visto, ¿no? Se describe a través de oraciones o palabras. ¿Ya? Un modelo matemático podemos representar a través de fórmulas o ecuaciones, ¿ya? Pero para llegar de aquí a aquí vamos a utilizar herramientas, ¿ya? Algunas técnicas que al final la vamos a considerar también como modelos. Modelo. Entonces, uno de los modelos con los cuales nos vamos a apoyar es el diagrama causal. Como dice aquí, es un modelo más formalizado que una descripción lingüística y menos preciso que un sistema de ecuaciones matemáticas, pero sí nos va a ayudar a llegar a un modelo matemático, ¿no? ¿Qué se establece en un diagrama causal? Se establece formalizar los elementos del sistema, se establece la relación entre estos elementos empleando signos de variación entre los elementos. ¿Ya? Entonces, en la parte de consideraciones, sería al último, casi, digamos, una de las consideraciones que se planteaba era que un modelo va a estar bien construido si podemos determinar los elementos, ¿vale? Además de que estos puedan ser cuantitativos y tener una relación. Entonces, el diagrama causal nos va a ayudar en gran parte para realizar esto. ¿Cómo se representa un diagrama causal? Un diagrama causal se representa mediante grafos con dirección. Grafos con dirección. Y formalmente se define así, ¿no? Digamos que es igual a U, E, donde E es un conjunto de vértices en el diagrama causal van a ser los elementos del sistema.
sigue siendo así, es configurado. Y U, conjunto de arcos. U, conjunto de arcos. Ya, dentro de lo que es del diagrama causal, van a ser la relación de los elementos, la relación de los elementos del sistema. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A, B, C van a ser nuestros elementos del sistema o los vértices. AC, AB, CB van a ser los arcos del sistema. Los elementos del sistema en ese ejemplo de grafo van a ser A, B, C, y tenemos ahí 1, 2, 3 arcos, ¿no? Uno que va de A a B, uno que va de A a C y uno que va de C a B. ¿Ya? Entonces, esta es una primera. ¿Cómo se representa un diagrama causal? Como un grafo, ¿no? Como un grafo. Digamos, pero también se representa así, pero tiene ciertas características que vamos a ir viendo. Ese es el grafo del ejemplo. ¿Cuántos tipos de representación de las relaciones, o sea, de estas relaciones, ¿no? Relaciones existen. Existen dos tipos de representación de relaciones, ¿ya? Una es la representación de la relación, por ejemplo, si este es A, B elemento, una que representa una relación con el signo más al final, ¿no? Significa que las variables A y B se mueven temporalmente en el mismo sentido. Se mueven temporalmente en el mismo sentido. Es decir, si una crece, la otra también. Podemos interpretar como A más A más B. ¿No? A más A más B. Si una crece, la otra también y se mueven en el mismo sentido. Entonces vamos a ir acostumbrándonos a interpretar de esa forma, ¿no? Siempre vamos a empezar en ese sentido a más elemento A más elementos B. Ese es un tipo de relación.
podemos tener en el ejemplo A más B, podemos tener en el ejemplo A más C más B, o cuando incrementa A, incrementa también C. Este es un tipo de representación. Ya. Para terminar esta parte, A y B son elementos del que estamos descartando del sistema, elementos que varían en el tiempo. Que van a variar en el tiempo. Es por eso que también se los denomina en algunos casos variables. En este mismo tipo de relación tenemos los parámetros también, ¿no? Entonces aquí nos dice en lo referente a parámetros y variable, el comportamiento es similar a la relación entre variables, es decir, a más parámetro, más variable, más parámetro, más variable. El parámetro es una constante, ¿ya? Pero cuando se trata de parámetro variable, se define de esa manera. Se define de esa manera. De esta manera. No puede haber así, ¿no? Variable así. Más variable, más parámetro. No puede haber porque el parámetro es una constante en el tiempo. Es una constante. Denominador también, en algunos casos, una tasa. ¿Ok? Entonces esto no hay. Esto, existen dos tipos de representación. Como ya hemos visto con el signo más y este es con el signo menos. Significa que A y C, ¿no?, estos elementos o variables, se mueven temporalmente en sentido contrario. Mueven en sentido contrario. Si una crece, la otra decrece. Y a la inversa, ¿no?
A más, podemos interpretarlo a más A menos B, ¿no? A menos B menos A. Eso es lo que dice, no se mueve en sentido contrario. Entonces vamos acostumbrándonos a poder identificar así, ¿no? A más A menos B. Entonces a más A menos B, cuando crece A, reduce B, cuando crece A, reduce C, menos B. Es menos, ¿no? A más A menos B. Eso es lo que nos dice el sí. Lo mismo que el anterior, estos son elementos variables, por lo tanto denominados también variables, ¿no? Variable A, variable B. Pero al igual que en el otro tipo de representación, tenemos la representación de parámetro y variable. El comportamiento similar a la relación entre variables, es decir, a más parámetro menos variable, ¿no? Menos la variable. Al igual que en el otro tipo de representación, no puede haber una representación de este tipo, ¿no? A más variable menos parámetro, porque esto, el parámetro es una constante. O denominado también, les decía, tasa. Ya. Entonces, haremos ejemplos del mundo real. Y tenemos dice, cuando hay más nacimiento en una ciudad, habrá más población o crecerá la población. Será la población. Entonces, nosotros cuando vayamos a realizar tenemos que identificar primero las variables con los cuales, los elementos con los cuales vamos a trabajar. En este caso nos plantea, ¿no? A más nacimiento en la ciudad, habrá más población o crecerá la población.
Entonces ahí tenemos nacimiento como uno de los elementos. Y población como otro de los elementos. Y nos dice, a más nacimiento, en una ciudad habrá más población, o crecerá la población. Entonces, más, ¿no? Más. Desde el primero. Del segundo. Dice, cuando hay más lobos, habrá más conejos. La lógica no está bien, ¿no? Cuando hay más lobos, habrá, aquí es menos conejos. ¿Ya? Cuando hagamos los modelos tenemos que ver bien lo que ocurre realmente, ¿no? En realidad los lobos los comen a los conejos, entonces cuando va a haber más lobos, ya van a comerse a varios conejos, por lo tanto va a haber menos conejos. Lo probable que el lobo se los coma. Entonces tenemos dos elementos también, ¿ya? Los lobos y los conejos. A más lobos va a haber menos conejos, ¿no? Ese es para el ejemplo 2. Para el ejemplo 3, veremos si está bien planteado. Dice, si se consume más alimentos, se tenderá a tener más peso. Sí, ¿no? Se consume más alimentos, se tenderá a tener más peso. Si se consume más alimentos, tenderá a tener más peso. A más alimentos, más peso. Ese es para el ejemplo 3. Ya, si ustedes se ubican, estamos ya trabajando con grafos, pero ya estamos viendo lo que va ocurriendo realmente, ¿no? Realmente identificando las variables y trabajando con grafos, pero con la particularidad de dos tipos de relación, ¿no? Uno que considera el signo más, que se mueve en un solo sentido, y el otro considera menos, ¿no? Entonces, con estos dos tipos de relaciones es que vamos a construir diagramas causales.
Digamos entonces, ¿qué es un bucle? Es un lazo, denominado también lazo o bucle de realimentación es una cadena cerrada de relaciones causales y constituye el componente estructural básico de los modelos de dinámica de sistemas. Cuando empieza un bucle, en un vértice o elemento y termina en el mismo recorriendo partes del grafo a través de los arcos o relaciones, ¿no? Es cuando existe un bucle, cuando empieza en un vértice y termina en el mismo vértice, pero recorriendo diferentes relaciones. Por ejemplo, si tenemos A, B, un bucle será este, ¿no? Un bucle. Empieza en A, termina en A. Pero obviamente tenemos que tener el tipo de relación, ¿no? Es otro bucle, ¿no? En cualquiera empieza en B, termina en B pasando por otra relación. Ahí podemos tener varios bucles, ¿no? Entonces, en un diagrama causal puede haber uno, dos, varios bucles.
Mario Lucas. Ok. Ya, entonces, esta es una primera parte de lo que es un diagrama causal. ¿Ya? De lo que es un diagrama causal. Ya, lo más importante es considerar que se nos va a dar una descripción lingüística, un modelo lingüístico. Hay que llevarlo a un diagrama causal contemplando los elementos y sus relaciones, ¿no? Elementos y sus relaciones. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? Ok. Ya. Tenemos programado el examen para el 3 de abril. Voy a verificar está en la plataforma su plan de materia. Y la fecha tentativa, ¿no? El 3 de abril tenemos el primer parcial. Estaríamos hablando de aquí a unas 2 semanas. La próxima clase vamos a... ¿Hasta dónde el precio va a llegar? Yo les decía también ayer con las noticias, yo sé que el precio ahí supera. Está con... Necesita otro jefe de noticias, les dije, pero yo sabía que ese movimiento se iba a dar. ¿Sí? ¿Y por qué? Y dirá, pero se van como el futuro, como saben. Bueno, yo les voy a esa carita aquí y todo eso que está aquí rayado, todo este gráfico no existía. Entonces, ya, les decía que es el 3 de abril el primer parcial y tenemos 2 semanas. La próxima semana tenemos pendiente un taller, ya, va a ser presencial, ya, va a ser presencial entre el martes o el jueves, les voy a avisar, va a ser presencial. Ya si sigue la parte virtual, igual vamos a asistir al último taller. Entonces, ya entraría hasta lo que es esta parte, ¿no? Dinámica de sistemas, ¿ya? Nuestro primer parcial. Vamos a avanzar todavía una parte más para terminar dinámica de sistemas, el diagrama causal, y haríamos el taller y el examen daríamos el 13 de abril. Ok. No sé si tienen alguna consulta. Licenciado, Sí. mi persona todavía no está agregado al Classroom. No sé si nos puede ayudar con eso, por favor. Ya, ¿me pueden dar su correo por este medio, con el chat? ¿Por el mismo Meet? El Meet, sí. ¿Ya? ¿Qué más no está en Classroom? Yo, licenciado. Ya, me proporcionan por favor su correo por el Meet. Entonces terminaríamos aquí, nos vemos la próxima clase. ¿Ok?